La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. El derecho laboral entiende el trabajo como aquella actividad que un individuo desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior, y mediante la cual obtienen los medios materiales o bienes económicos para su subsistencia. Como hecho social, el trabajo contempla el establecimiento de relaciones que no son simétricas. El empleador, es decir, quien contrata a un trabajador, cuenta con una mayor fuerza y responsabilidad que el empleado. Por eso, el derecho laboral tiende a limitar la libertad de cada compañía a fin de proteger al involucrado más débil de esta estructura. Esto supone que el derecho laboral se basa en un principio protector, a diferencia del derecho privado que se sustenta en un principio de igualdad jurídica. El derecho laboral, por lo tanto, debe aplicar frente a la multiplicidad de normas las reglas que resulten más beneficiosas para cada trabajador. Este principio protector es uno de los más importantes que existen dentro de este citado ámbito. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que el derecho laboral también se basa en otros tales como es el caso de la razonabilidad. Este es aplicable tanto al propio empleador como al trabajador, y viene a establecer que ambas figuras desarrollan sus derechos y sus deberes sin caer en conductas abusivas. Esto en base al sentido común. Cabe resaltar que las relaciones laborales están regidas por una ley de contrato de trabajo y diversas normas complementarias. De todas formas, cada sector productivo cuenta con sus propias normas para regular las relaciones o ciertos aspectos de ellas, sin que estas normas impliquen una violación a la mencionada ley de contrato de trabajo. Por otra parte, existen convenios colectivos de trabajo que se aplican a distintos grupos profesionales. Estos convenios son acuerdos que se negocian entre los empleadores y los empleados y que deben de ser aprobados por el Estado. Convenios estos que se deben caracterizar porque tienen que respetar en todo momento la legislación laboral existente. En concreto, se pueden establecer dos tipos: los convenios de empresa, en los que ejercen de interlocutores los delegados sindicales o los comités de empresa, y los convenios de rango superior, donde son los sindicatos los encargados de tener la representatividad. Algunos aspectos importantes de conocer los derechos laborales es que todos los trabajadores tienen unos derechos mínimos reconocidos en las leyes. El primer derecho es la remuneración, es decir, cobrar un salario por una actividad. El segundo lugar es la duración de la jornada laboral, que no puede durar más de 8 horas diarias. Hay que indicar que la ley permite jornadas atípicas cuando hay una justificación. Las leyes laborales establecen toda una serie de aspectos fundamentales que deben respetarse, como lo son las horas de descanso, un periodo vacacional, seguro de accidentes, salario mínimo, derecho de huelga, etc. También es necesario fomentar el diálogo y un buen clima de trabajo. Si bien las leyes laborales son necesarias para evitar conflictos y posibles abusos por parte de empresarios y de trabajadores, la mejor vía para evitar la conflictividad entre ambos es el diálogo y el entendimiento mutuo. Existen las mesas de diálogo entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la patronal, y en ellas se establece una negociación compleja, ya que ambas partes tienen planteamientos opuestos. Para reducir la conflictividad, algunas empresas apuestan por estrategias que generan un buen clima laboral, como es flexibilidad de horarios, política de incendios, centros de trabajo estéticamente agradables, jornadas lubricadas de margen de jornadas cotidianas y trabajo en equipo, etc. Pero, ¿cuáles son los derechos laborales más importantes? A continuación, se les hablará sobre algunos de ellos. Las vacaciones. Para cada trabajador tiene 6 días de vacaciones por el primer año de servicio, incrementándose en 2 días por cada año hasta el 4.º año de servicio. Y a partir de entonces, los días de vacaciones se aumentan 2 días cada 5 años,
Además, corresponde una prima vacacional equivalente al 25% del monto percibido durante los días de vacaciones al trabajador. El contrato individual deberá contener duración de empleo, servicios de ser prestados por el empleado, lugar en que se prestarán los servicios, información de salario, referencias de formación, vacaciones y cualquier otra condición de trabajo acordada. La discriminación de cualquier tipo, ya sea por raza, nacionalidad, preferencia sexual, religión, estado civil, condición social, edad, género o discapacidad. La protección de datos personales, ya que no se podrá hacer uso de estos sin consentimiento del trabajador. La maternidad. Durante este periodo, el salario, beneficios y derechos de la mujer no deberán verse afectados. La terminación de la relación del trabajo. Si la relación laboral se termina sin causa justificada, el empleado deberá indemnizar al trabajador mediante el pago de un pago correspondiente a 3 meses de salario integrado, más 20 días de salario integrado por año de servicio, además de una prima de antigüedad. Lo anterior, independientemente del pago de las prestaciones y salarios devengados. El pago de utilidades. Todos los trabajadores de la empresa tienen derecho a participar en una utilidad de la empresa. Bueno, continuando con las obligaciones, los patrones cuentan con ciertas obligaciones que deben de cumplir con sus trabajadores. Una de ellas es cumplir las disposiciones de las normas de trabajo, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles e instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores, guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose al maltrato de palabra, expedir cada 15 días a solicitudes de los trabajadores una constancia escrita del número de días de trabajadores y del salario percibido, expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días, una constancia escrita relativa a sus servicios. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de sus servicios. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deben cubrirse. Colaborar con las autoridades de trabajo y educación a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Instalar y operar lugares en que deban ejecutarse las labores. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se presente el trabajo información sobre los riesgos y peligros en los que están expuestos. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos cuando exista peligro de epidemia. Cumplir con disposiciones en caso de emergencias sanitarias para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas en el artículo 110. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos útiles e indispensables. Afiliar el centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos de él. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Otorgar permisos de paternidad a los trabajadores por el nacimiento de sus hijos, de igual manera en caso de adopción. También cuenta con derechos. Unos ejemplos de estos son: la duración de la jornada máxima será de 8 horas, la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas, quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, quedan prohibidas la utilización del trabajo de los menores de 14 años,
Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación. Los salarios mínimos y generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa. El salario deberá pagarse precisamente en la moneda actual del curso. Cuando deban aumentarse las horas de jornada, se abonarán como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado por las horas normales. Toda empresa estará obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Las empresas no estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. El patrón estará obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse formando sindicatos o asociaciones profesionales. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Y en su defecto, las sanciones serán llamadas de atención, la sanción que no genere disminución de la remuneración. La suspensión provocará la pérdida del salario del día en el que el empleado está impedido de prestar tareas. Despedido con justa causa, que produce la extinción de la relación laboral.